La semana pasada nos postramos a sus pies y nos hicimos humildes, ¿verdad que sí? Como condición para botar el orgullo. Y hoy vamos a comprender algo sobre su palabra. Vamos a ver, ¿cuántas veces acá alguien ha estado en alguna prédica donde se haya hablado de la palabra de Dios? ¿Cómo está formada? ¿Cómo funciona? ¿Qué es esto de la palabra de Dios? ¿Algo así? ¿Quién ha estado? Levanten las manos. Bueno, pero faltamos muchos, ¿verdad que sí? ¿Quiénes tienen una Biblia ahí? Vamos a ver, levántenme una Biblia ahí en las manos. Hay Biblias así, Biblias, muy bien. Yo tengo una pistola acá. ¿Quién tiene pistola? Arma de fuego, poderosa, más que toda espada de doble filo, ¿verdad? Decía nuestra hermana hace un momento. Pero la tienen en los celulares. Si no la tienen, es tiempo de que la bajemos ya. Recuerden que estamos celebrando, ¿verdad? Estamos celebrando el mes de la Biblia. Septiembre, además de mi cumpleaños, ¿verdad que sí? Tuve cumpleaños. También es el mes de la celebración de la Biblia, la palabra de Dios. Todos sabemos que la Biblia es la palabra de Dios, ¿verdad que sí? Entonces esa celebración debe ser verdaderamente grande. Cuando usted quiere hablar con Dios, ¿quién ha querido en un momento hablar con Dios? Es sencillo, acuda a la palabra. Usted abre la palabra y Él inmediatamente interactúa con usted. Pero muchas veces nosotros queremos algo de Dios. Todos venimos a la iglesia a buscar algo de Dios, ¿verdad que sí? Queremos una bendición especial. Pero Él la tiene en su mano y usted no se ha dado cuenta. ¿Saben ustedes lo que es un testamento? Cuando se mueren nuestros padres, todos van a buscar, ¿qué? El testamento. Y los que no saben lo que es un testamento, es el documento que redactamos los padres en presencia de un abogado, lo notarizamos, y este testamento tendrá valor solo cuando el testador no esté, cuando haya desaparecido, cuando haya partido. Entonces este testamento tiene: la casa de Juan Dolio es para José, la finca es para María. Y entonces todo el mundo muchas veces, entonces a veces también abajo hay una letrita que nadie quiere escuchar que dice: la cuenta de banco en dólares es para Andrés, que ustedes no lo conocen. Ya ustedes saben, ¿verdad? El berenjenal que se arma. Entonces significa esto que los padres siempre tenemos algo que dejarle a nuestros hijos, y nuestros hijos están interesados en saber qué me dejaron. ¿Saben ustedes una cosa? El Señor en su partida nos dejó 2 en vez de 1. 2 en vez de 1. Y allí cohabita la riqueza más grande que usted se pueda imaginar para usted. Entonces, ¿y por qué no vamos como corriendo, raudos, a abrir el testamento cada mañana para ver qué Dios tiene para mí cada día? Porque la palabra de Dios es viva, como decía nuestra hermana en Hebreos 4:12, viva y eficaz. ¿Qué quiere decir eficaz? Que sirve perfectamente para todos, eficaz. Entonces, si es viva, cada mañana tiene algo nuevo que decirnos. Cada mañana. Él es tan grande, tan misericordioso, que cada día conoce nuestras necesidades y sabe qué tiene Él para nosotros. Por lo tanto, vayamos a Él, vayamos a buscarla permanentemente. No es un libro cualquiera. La gente piensa que esto es un libro. Esto no es un libro. Esto es una biblioteca. Es un gran libro, no escrito por hombres, sino transcrito por hombres. Es una cosa diferente. No es lo mismo escribir algo. Yo escribí un libro que yo transcribí un libro. Cuando yo transcribo, quiere decir que yo estoy escribiendo algo que otro
escribió o que alguien me dictó. Entonces no es lo mismo escribir hombres que transcribir. O sea, que esta obra fue transcrita. Solo una parte de un capítulo no fue transcrita. Y está escrito en el libro de Éxodo, capítulo 20, que todos lo hemos oído. Los 10 mandamientos. Que el que leyó a Éxodo, ahora nosotros los que estamos estudiando la Biblia, acabamos de leerlo, recordarán que Moisés bajó del monte con esa tabla escrita textualmente por la mano de Dios. Fue la única cosa que escribió Dios textualmente, los 10 mandamientos. Después todo lo que está escrito en esta biblioteca fue transcrita por hombres. Pero es interesante entender que esa transcripción fue justamente para que hubiera un propósito en cada uno de ustedes y en cada uno de nosotros. Y ese propósito era revelar a Dios en todo su plan para cada uno de nosotros. Todo el plan que tiene Dios para cada uno de nosotros está revelado aquí en esta palabra. Y ese fue el objetivo que Dios quiso en inspirar a cada uno de estos hombres para que transcribieran lo que Él quería decir. Hoy la palabra de Dios tiene para ti y tiene para mí algo grande y algo bueno que debemos revelarlo sencillamente leyéndola. Dice la palabra en 2 de Timoteo, en el capítulo 3, verso 16, dice que toda la escritura es inspirada por Dios. No estoy hablando por hablar cuando le hablaba de que toda la escritura había sido inspirada por Él, sino estoy sencillamente haciendo acopio del capítulo 3 del libro de Timoteo. Toda la escritura, cuando se habla de toda, es toda, ¿verdad? Inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia. Significa que esto sirve para todo. No solamente para nosotros recibir bendiciones a través de lo que queremos, sino también para también darle a otros. Para instruirlo en justicia, para corregirlo cuando esté haciendo las cosas incorrectas, para instruirlo, enseñarle. O sea, es un documento, manual de enseñanza que todos debemos tener. Y fue inspirada por Dios en su totalidad, como lo dice la palabra. Está dividida en dos grandes volúmenes, como les decía al principio, el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Estos dos grandes volúmenes contienen 66 libros. Es bueno que si tienen un lapicito a mano, porque vamos a decir muchas cosas que a veces después nos vamos a preguntar, ¿qué fue lo que dijo cuando habló de los capítulos y los versículos? Vamos a clasificar esto, ¿eh? Entonces, esos dos volúmenes están contenidos en 66 libros. El Antiguo Testamento tiene 39 libros y el Nuevo Testamento tiene 27 libros. En total son 66 libros. El canon de la Iglesia Católica registra 73 libros. Pero porque la Iglesia Católica y su cúspide han incluido unos libros que han sido llamados libros apócrifos, porque no fueron inspirados por Dios. Y en consecuencia, la Iglesia protestante, nosotros entendemos que solamente los inspirados por Dios son 66 libros. El propósito de Dios en cada uno de estos libros era llevar un mensaje diferente en épocas diferentes. Un mensaje igual en épocas diferentes. No importando cuándo ni dónde se elaboró la Biblia. ¿Sabían ustedes que la Biblia, todo el contenido de la Biblia se escribió en más de 1600 años? Óiganme, para escribir esta biblioteca, 1600 años, pero no solamente 1600 años, se hizo en 3 idiomas diferentes, en hebreo, en arameo y en griego.
El Nuevo Testamento se escribió totalmente en griego y en arameo también. Pero esos tres idiomas, además, este gran libro se escribió además en tres continentes diferentes. O sea, fíjense ustedes cómo nosotros podemos pensar que un libro tan coherente como este, que es coherente desde la creación del verso 1 hasta el último capítulo y verso de Apocalipsis, es coherente, que nadie, ningún científico ha podido contradecir ni entender que hay una contradicción entre uno y el otro. Tres continentes diferentes, en Asia, en Europa y en África. En los tres continentes se escribió la Biblia, con fechas diferentes, con fechas tan diferentes hasta de 700 y hasta de 1000 años de diferencia entre uno y el otro. Es una cosa extraordinaria. O sea, cuando usted tiene algo a mano que se haya hecho con esta delicadeza y con todo este detalle, es algo para uno saber lo que tiene a mano. Pero hay muchas cosas que la Biblia tiene y que nosotros desconocemos. Por ejemplo, ustedes sabían que fue escrita por más de 40 autores. Más de 40 autores, que ninguno, como le dije, se contradicen. La Biblia ha sido traducida en más de 740 idiomas. El Nuevo Testamento ha sido traducido a más de 1600 idiomas. Y muchos fragmentos de la Biblia han sido traducidos a 3600 idiomas. Y ustedes dirán, pero si nada más tenemos 200 países, ¿cómo es que hay tantos idiomas? Sí, hay países tan pequeños como Panamá que tienen más de un idioma. Y hay países tan grandes como África que tienen más de 1000 idiomas, incluyendo los idiomas de las tribus. Y en todas esas tribus ha llegado la palabra a través de esos idiomas cuando se hace la traducción en cada uno de este tipo de traducciones. La Biblia tiene una serie de datos, como por ejemplo, tiene 31.102 versículos. Tiene 1.189 capítulos. Tiene el libro más grande y más largo, que es el libro de los Salmos, que a su vez está dividido en 5 grandes libros. El libro de los Salmos está dividido en 5 libros. Desde el capítulo 1 al 2 es la introducción, pero desde el versículo, desde el 2 hasta el 42, hasta el 41 es el libro 1 de los Salmos. Del 42 al 72 es el libro 2 de los Salmos. Del 73 al 89 es el libro 3, del 90 al 106 es el 4 y del 107 al 150 es el 5. O sea que el libro de los Salmos es tan largo, 150 capítulos, que se dividen en esos 5 grandes bloques. Ahora bien, el capítulo más corto es Segunda de Juan. En el capítulo de Juan, en ese capítulo tiene solamente 13 versículos. Es el más corto, es un pequeñito. Segunda de Juan, capítulo más pequeño. El capítulo más corto, el versículo más corto es el Salmo 117, que solamente tiene 2 versículos. Es el capítulo más corto. El capítulo 17 del libro de los Salmos solamente tiene 2 versículos, un capitulito de 2 versículos. Y el capítulo más largo es el Salmo 119, el cual a su vez tiene 176 versículos. Pero tiene la particularidad de que ha sido dividido o está dividido en 22 bloques de 8 versículos cada uno. Y estos 8 versículos comienzan con la primera letra del alfabeto hebreo en orden cronológica, formando un acróstico en los 22 grupos de 8 versos. Es algo extraordinario el capítulo 119. Léanlo porque es un capítulo que habla sobre la palabra de Dios entero, desde el primer verso hasta el último verso. Es extraordinario el capítulo 119. El versículo más largo es el versículo 9 del capítulo 8 de Esther,
tiene 81 versículos. 81 versículos. Perdón, palabras. 81 palabras. Y el capítulo de Esther tiene algo que es extraordinario, y es que en todo el capítulo no se menciona la palabra Dios. En todo el capítulo, en todo el libro de Esther, no se menciona la palabra Dios. Muy curioso, ¿verdad que sí? El versículo más corto está en Juan 11:35, 2 letras, 2 palabras. Jesús lloró. 2 palabras. Es el versículo más corto que tiene la palabra. Hay aproximadamente 7.487 promesas para ti y para mí en la Biblia, que se van a cumplir cuando nosotros la hagamos nuestra, cuando descubramos la riqueza de nuestro testamento. Si usted no abre el testamento, no se va a dar cuenta de que su papá le dejó la riqueza. Por lo tanto, las promesas de Dios se cumplen en ti cuando tú las haces, las activas. Debemos activar esas promesas. El versículo final es la profecía más grande de la segunda venida de Cristo. Dice el versículo final, el último versículo dice, ciertamente vengo en breve. Ciertamente vengo, lo estamos esperando. Esa es la promesa más grande, ¿verdad que sí? Y el versículo que está en el centro de la Biblia, el versículo céntrico es el versículo 118 del libro de los Salmos, capítulo 8, dice, más vale refugiarse en el Señor que confiar en los poderosos. El capítulo 118, verso 8. Algunos estudiosos creen que el libro de Isaías es la Biblia en miniatura. Es tanto así que la Biblia tiene 66 libros y el libro de Isaías tiene 66 capítulos. Narra profecías desde Génesis hasta el Apocalipsis. Profecías tan significativas como, por ejemplo, Isaías 7:14, donde se anuncia el nacimiento de Jesús. Profecías como Isaías 53, donde dice que como cordero fue al matadero y llevó nuestras transgresiones, nuestras enfermedades. O sea, narra todo lo que tenía que haber cumplido en la palabra, y por lo tanto se cree que fue el primer libro escrito en la palabra. No Génesis, se cree que el primer libro que se escribió fue el libro de Isaías. Hay tantas curiosidades en la Biblia, ¿no? Ustedes sabían que Dios prohíbe el tatuaje, ¿verdad que sí? O los tatuajes. Los que tengamos tatuajes ya, aleluya, ¿verdad? Yo no tengo, gracias a Dios. Pero si se leen a Levítico 19 en el verso 28, está prohibido usar tatuaje por la palabra de Dios. Y ustedes sabían que el número 40, que es un número que significa el tiempo de fe, que significa tiempo de prueba, que significa tiempo de acercarse a Dios, está más de 100 veces en la Biblia. Desde aquellos famosos 40 días que Moisés duró en el monte Sinaí, en donde en medio del fuego penetró a ese monte y permaneció allí 40 días sin comer y sin beber, conforme a lo que creía el hombre. Sin embargo, Dios lo alimentó en esos 40 días. Pero 40 fue el tiempo del diluvio, ¿verdad que sí? Y 40 días fueron los que tuvo Jesús en el desierto. Y 40 años duró Moisés en el desierto. Y así le voy mencionando el número 40, que está descrito más de 100 veces en la palabra de Dios. Pero hay un número que es todavía mucho más preciso, y es el número 7, que está más de 700 veces en la Biblia. Solo en el libro de Apocalipsis está el número 7, 54 veces. No son accidentes ni coincidencias, son precisiones, porque el número 7 significa perfección y santidad. En 7 días creó Dios los cielos y la tierra. Y si le sigo contando de 7, fueron 7 las vueltas que hubo que darle al muro para que cayera, ¿verdad que sí, Nemencio? Y así sucesivamente. Toda la Biblia está llena de promesas que tienen el número 7. La Biblia se divide, como ustedes saben, en el Antiguo Testamento y el Nuevo. El Antiguo Testamento está formado primero por el Pentateuco,
que son los primeros 5 libros, el Pentateuco, lo que ustedes oyen hablar como la Torá, que son Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. Esos son los primeros 5 libros de la Biblia. Comiencen a leerlo por ahí si quieren. Es una manera de conocer la creación y de conocer no solamente la creación, sino cómo Dios le demostró a su pueblo lo grande que era al sacarlo de Egipto en el Éxodo y llevarlo por todo el desierto, proveerle todas sus necesidades, prometerle tierra rica donde había leche y miel, y así lo hizo, sin importar cuán cabezadura era el pueblo, como dice su palabra. Dice la palabra que eran de dura cerviz. Es una manera muy cómoda de decirle, mira muchacho, cabezón, cabezadura. Muy cómoda, ¿verdad que sí? Luego están, señores, los libros históricos, en donde aparece el libro de Josué, el libro de Jueces, el libro de Ruth, Primera y Segunda de Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónica, Esdras, Nehemías y Esther. Todos estos son los libros históricos. Es interesante porque todos estos libros narran acontecimientos con reseñas históricas que van dándose de uno en otro. Y es bueno conocer eso para poder entender el contexto de lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Narran la historia del pueblo de Israel, pero sobre todo narran también la infidelidad del pueblo de Israel en el libro de Jueces, que estamos estudiando ahora. Un pueblo que Jehová lo liberta hoy y mañana caen en la idolatría. Y Jehová tiene misericordia de ellos se postran y Él vuelve otra vez y los recupera porque Él no es hijo de hombre para mentir cuando Él le prometió que lo iba a liberar y que lo iba a llevar a la tierra prometida. No importándole lo que ellos hayan hecho, Él siempre está ahí. Él es fiel. Luego están los libros poéticos y sapienciales, o sea, libros que son sabiduría. Aquellos que quieren encontrar sabiduría, sencillamente tienen que irse a los libros poéticos. Ahí está el libro de Job, el libro de los Salmos, que acabamos de decir, el libro de Proverbios, que dicho sea de paso, son 31 capítulos para 31 días del mes. Si usted quiere leer un capítulo cada día, durante todo el mes, se lee uno diario y termina justamente en el número 31. El libro de Eclesiastés, sabiduría pura. El libro de Cantares, son libros poéticos. Los que han leído el libro de Cantares, allí se expresa la más hermosa expresión gramatical. Allí están todas las metáforas, todas las sintaxis bonitas, toda la expresión gramatical está allí en este libro de Cantares. El versículo clave en estos libros es el versículo 10 del capítulo 9 del libro de Proverbios, que dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. O sea que si queremos sabiduría, y este es un bloque de libros poéticos y de sapiencia, de sabiduría, pidámosela a Dios como dice Santiago. Pero el principio está en temer a Jehová. Luego tenemos los libros proféticos. Los libros proféticos. Están los famosos profetas mayores y los profetas menores. Uno dirán, pero ¿por qué son mayores y por qué son menores? No porque Isaías era mayor que Ageo, no. Era porque el libro es más grande, porque escribieron más. Hay profetas menores que apenas escribieron 1 o 2 capítulos del libro, de la Biblia. Pero hay profetas como Isaías que escribieron, como acabo de decirle, 66 capítulos. Entonces, ahí están en los mayores Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Esos son los mayores. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y los profetas menores son Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miquea, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquía. Todos estos libros de los profetas menores sencillamente proclaman la palabra de Dios y llaman a su pueblo al arrepentimiento y a anunciar el juicio venidero. Léanse esos libros que son pequeños, uno los lee muchas veces, la mayoría de esos libros proféticos los lee uno rápido, en una semana. La profecía más grande descrita en todos estos libros, como le dije hace un momento, está en el libro
de Isaías en el capítulo 7, verso 14, donde dice: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará por nombre Emanuel. 700 años antes que naciera Jesús, Isaías profetizó esta gran profecía. El Nuevo Testamento, escrito en arameo fundamentalmente, y en griego y en arameo, está conformado por tres grandes bloques. El bloque de los evangelios, que está formado por Mateo, Marcos, Juan y Lucas, o Lucas y Juan en orden, ¿verdad? Son los cuatro grandes evangelistas, y llevaron a cada uno de nosotros, nos han traído la vida de Jesús desde su nacimiento hasta que fue ascendido al cielo. Narran todas las promesas y toda la palabra y la vida y obra y la crucifixión de Jesús. El versículo más trascendente en esto está en el libro de Juan, en el capítulo 3, 16, que dice que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, mas tenga vida eterna. Significa esto que en el libro de los Evangelios está uno de los versículos más poderosos. El libro de los Hechos de los Apóstoles es un libro histórico también. Este libro narra el nacimiento y la expansión de la iglesia bajo el poder ya del Espíritu Santo, porque Dios, por su gracia, ascendió a Jesús en el libro de los Evangelios. Y en el libro de los Hechos se narra su ascensión al cielo, y dijo Jesús, en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, el más famoso, dijo: pero tendréis poder cuando haya llegado sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta en los últimos confines de la tierra. Significa que cuando Jesús asciende al cielo no nos deja solos, sino que nos deja con nosotros al Espíritu Santo. Y entonces el libro de los Hechos organiza la iglesia con el poder del Espíritu Santo. Entonces vienen las epístolas paulinas. Las epístolas son cartas. Y una carta es algo que usted envía a otro, ¿verdad que sí? Por eso las epístolas son cartas. El libro de Hebreos, aunque fue escrito por Pablo, no es como tal una epístola, sino más bien un sermón extendido, porque no, es algo que no se les envía a alguien, como por ejemplo Hebreos 4:12 que acabamos de leer acá, que dice que la palabra es más poderosa que toda espada de doble filo. No se le está enviando a alguien, sino se le está explicando a toda una congregación, a toda una nación, al mundo. Entonces las epístolas paulinas son 13, con Hebreo 14. Ahí está el libro a los romanos, la carta de Pablo a los romanos. Está primera y segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Tesalonicense, primera y segunda de Timoteo, Tito, Filemón y Hebreos. Todas estas cartas y todas estas epístolas, la mayoría Pablo las escribió, aunque usted no lo crea, estando preso, justamente recibiendo el castigo del enemigo por él sencillamente haber abrazado el cristianismo como su todo. Y así lo expresó cuando dijo: todo lo tengo por basura para abrazar a mi Cristo. No le importó ser decapitado como murió por dar su vida por Cristo. El libro de Pedro, que fue escrito primera y segunda de Pedro por el apóstol Pedro. El libro de Juan, primera, segunda y tercera de Juan. El libro de Santiago, escrito por Jacobo, que era medio hermano de Jesús. Y el libro de Judas, que también, que no era Judas el Iscariote, que también era medio hermano de Jesús, escribió la epístola de Judas, que solamente tiene un capítulo, al igual que el libro de Filemón. Son dos libros que tienen un solo capítulo. El versículo clave aquí también es el capítulo 2 del libro de Efesios, que dice: porque por gracias sois salvo, no por obra, y por medio de la fe.
sea, que solamente por fe. El libro de Hebreos, en el capítulo 11, ya lo hemos desglosado acá, los héroes de la fe, y allí la fe, la certeza de lo que se espera, ¿verdad? Y la convicción de lo que no se ve. Finalmente está el libro de Apocalipsis, este gran libro que muchos le tienen miedo a leer. Hay gente que no leen la Biblia y dice, a mí no me gusta leer el libro de Apocalipsis porque es que me da miedo. Pero el libro de Apocalipsis describe la victoria final de Dios sobre el mal y el establecimiento de su reino eterno. Y está, como les decía, en el último verso, la promesa más grande. Pero además de eso, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, 12 dice, he aquí que vengo pronto y mi galardón conmigo. O sea, trae él que su galardón. ¿Pero para qué? Fíjense para qué. Para recompensar a cada uno según sea su obra. O sea que si usted piensa que siendo malo lo van a perdonar en el último momento, no vaya usted a creerlo, que todo no es por su obra, sino por gracia. Y Jesús viene con su galardón para darnos ese privilegio. La inspiración divina de Dios y la unidad de la Biblia es tal que desde el principio hasta el final hay una coherencia inescrutable. La Biblia presenta una unidad coherente en su mensaje y esta unidad proviene del hecho de que fue el autor principal, Jehová Dios, que no se equivoca, a través de la inspiración. Y el versículo de segunda de Pedro, en el capítulo 1 de Pedro, en ese capítulo 1 dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios habrán sido inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Confirma 2 de Timoteo 3:16 que acabamos de leer, en donde se dice que toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Sí? 2 de Pedro 1:21 confirma de que esa Escritura inspirada por Dios no fue por hombre, sino por Dios. Esta inspiración asegura que aunque los estilos, los contextos históricos, el mensaje de salvación y la revelación de Dios son consistentes desde el principio hasta el final. Desde el principio hasta el final. Los géneros literarios, como les decía, las narraciones históricas, la poesía, la profecía, los proverbios, las parábolas son en los libros de los evangelios, las parábolas de Dios. Cuando Jesús quería decir algo, nunca se lo dijo directamente, se lo dijo en forma de parábola. Y usaba ese recurso gramatical que nosotros usamos para que ellos entendieran, se lo ponía cómodo, al final no lo entendían, le dice, como ustedes no entendieron, se lo voy a explicar. Entender el género literario y cada libro y cada pasaje es ideal y es crucial para interpretar la Biblia. A veces estamos nosotros estudiando la Biblia y no podemos entender lo que dice porque no la leemos desde el punto de vista del contexto de lo que es la hermenéutica, la explicación que Dios quiere revelarnos con ella. Si nosotros le dedicamos ese tiempo, lograremos entenderla. Hay formas fáciles de entender eso. Sencillamente postrándose, orando cuando usted vaya a estudiarla y pedirle a Dios que les revele, que le dé discernimiento para ver, que Él les revele qué quiere Él decir con eso. La profecía de Isaías 53, que describe el siervo sufriente, es una imagen profética de Cristo. Pero también la profecía de Lucas 15 es una enseñanza sobre la misericordia de Dios cuando habla del hijo pródigo. Con la parábola del hijo pródigo se habla de la misericordia de Dios a través de su Padre. Entonces la estructura de la Biblia, toda esta conformación que les he dicho y toda esta organización no solo está organizada por libros, sino también recurrente y desarrollándose a lo largo de toda ella con esa coherencia gramatical. Y por tanto el pacto de Dios con la humanidad, desde el pacto de Noé hasta el pacto de Cristo, el reino de Dios y su venida final, la redención y la obra de Jesucristo están todas detalladas cronológicamente. No hay nada que se haya quedado atrás y que haya que volver atrás. Estos temas unen la Biblia en un solo mensaje.
La historia de la redención que comienza en Génesis con la creación y termina en Apocalipsis con la restauración de todas las cosas. Y así lo dice su palabra en el libro de Apocalipsis 21. Dice Apocalipsis 21, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. No debemos desesperarnos. Leer Apocalipsis no es para que nos volvamos locos, sino para que entendamos y creamos que Dios tiene grandes cosas para nosotros al final. Por lo tanto, finalmente le doy un consejito para que, algunos tips para estudiar la Biblia. Primero, estudiarla desde el punto de vista del contexto, como les decía, buscando lo que Dios quiere para nosotros, no leerla por leerla y pasarle por arriba. Segundo, orar antes de leerla para que Dios revele lo que tiene para nosotros. Y tercero, orar en grupo y trabajar y participar en grupo estudiando la Biblia. Los que estamos estudiando la Biblia ahora, que la estudiamos en grupo, nos damos cuenta de que la interpretamos y la leemos y aprendemos mucho más. Porque aún la revelación de Dios a mí quizás no es la revelación de Dios a ti. Porque Él tiene una palabra para mí, pero con esa misma palabra Él tiene grandes cosas para ti. Por lo tanto, leerla en grupo nos permite enriquecernos más con ella. El último versículo es un versículo que nuestro pastor lo usa con mucha frecuencia. Está en el libro de Salmo 119, verso 105. Luz es a tus pies tu palabra y lumbrera a tu camino. No vivirás nunca en tinieblas, porque es lumbrera a tu camino y es luz a tus pies. Ese manjar les traje en este día para que ustedes conozcan lo que es la palabra de Dios. Y yo quiero que quizás mañana, cuando el martes, cuando nos conectemos, ¿verdad, doña Iris, la decana del grupo? Los que están estudiando la palabra de Dios, nosotros queremos ver más gente alimentándose de esta riqueza. Ver más gente destapando estos testamentos para que consigan su riqueza. Está allí. Están ahí toda la riqueza. Él quiere prosperarte conforme prospera tu alma. Tú vas creciendo almáticamente y Él dice en su palabra que sus riquezas en gloria serán conforme a tus riquezas, como crece tu alma si Él quiere prosperarte. Él siempre quiere enriquecernos. Que la gracia de Dios nos permita entender, conocer, asimilar su palabra, buscarlo, leyendo, estudiando su palabra. No hay que hacer otra cosa para nosotros tenerlo todo. Como decía el pastor, el éxito es tener paz. Y Él nos da esa paz que traspasa todo entendimiento. Es sencillo, buscarlo a Él y lo hallaremos. Amén. Gloria a Dios. Oramos. Padre, te damos gracias por este privilegio que tú nos has concedido de poder compartir esta palabra con tus siervos y tus hijos. Gracias por este tiempo, Señor, y gracias por cada uno de los que han estado acá. Permite, Padre, que esta palabra no caiga en el vacío, que conozcamos tu palabra. A veces no queremos leerla porque no sabemos dónde encontrar lo que queremos buscar. Pero hoy nos han dado los recursos y las instrucciones para poder buscarla, para poder estudiarla, para poder escudriñarla, para que ella me cambie, me redarguye, que me haga cada día más limpio, más puro ante ti, mi Dios. Gracias, Señor, por este hermoso momento y gracias por lo que aquí estamos. Bendícenos, Señor, hoy con toda bendición que tú tienes del cielo. Permite, Padre, que podamos regresar a nuestros hogares con todas las bendiciones, pero además que no hayan obstáculos que nos dejen llegar. Que tú quites, Señor, toda piedra de tropiezo, todo enemigo que quiera levantarse. Que ninguna arma forjada contra ninguno de nosotros pueda prosperar. Padre bendito Dios, cuídanos de los accidentes, cuídanos de incendios, de terremotos, cuídanos de huracanes, cuídanos, Señor, de balas perdidas, cuídanos de la lengua mentirosa, de murmuraciones, cuídanos de infartos, Señor, de accidentes cerebrovasculares. Cuídanos, oh Padre Celestial, de murmuradores. Cuídanos, Señor, oh Padre Santo. Cuídanos y guárdanos, bendito Dios.
Te damos gracias, Padre, por cada uno de nosotros, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.